Start recording. Ya empezó a grabar. Ahora sí empezamos tranquilos. Ya. Como les dije, vamos a hacer un pequeño repaso de las primeras clases. Ya, entonces el resumen de la clase uno hemos hablado de qué es un parásito. ¿Y qué cosa era un parásito? Todo organismo que vivía dentro de otro. Recuerden que había una controversia de si un virus era un parásito intracelular o no era un parásito, pero en sí, en estas clases vamos a ver a los parásitos del reino animal, usualmente del reino animal. Luego vamos a ver cuáles son los del reino animal y cómo se dividen más o menos y se estructuran. Los ciclos evolutivos eran muy importantes para saber cuáles son las etapas secuenciales del desarrollo de un parásito, tanto etapas sexuales, tanto etapas asexuales o de reproducción sexual o de reproducción asexual, o también cuál es su mecanismo, cuál es su vía. Para eso nos sirve conocer bien el ciclo evolutivo de cada uno de los parásitos estudiados. Vamos a tener ciclo monoxeno, que solo tienen un hospedero, y ciclos heteroxenos que tienen más de un hospedero. Recordemos también ahorita los tipos de hospedero. Los tipos de hospedero, recuerden que el hospedero es aquel que hospeda el parásito, sea cual sea su función dentro del hospedero, pero lo hospeda. Tenemos entonces el hospedero primero definitivo, que es el más importante. El definitivo es el que alberga la etapa adulta y la reproducción sexual del parásito. El ejemplo con la tenia, el definitivo es el humano cuando tiene teniasis en el intestino delgado, teniasis. El intermediario es el chanchito cuando tiene las larvas cisticerco, que son etapas intermedias del desarrollo, pero que siguen haciendo infectividad y que pueden seguir sirviendo para el desarrollo del parásito, porque recuerden que la larva cisticerco se enquista y luego sigue formando parasita, o sea, sigue parasitando al humano de alguna u otra forma. Entonces el intermediario alberga etapas intermedias y de desarrollo que pueden seguir siendo infectivas para otras personas. El paraténico, en cambio, es cómo transporta un parásito. El parásito no se va a desarrollar, se va a quedar en larva, como en Toxocara canis, y el parásito no pierde infectividad. Entonces, como en Toxocara canis yo les había explicado, dentro del perro, el Toxocara canis sí hacía infección, sí hacía toxocariasis, que era como un ascaris dentro del perro, sí hacía la etapa adulta, pero dentro del humano no hacía la etapa adulta. Nosotros nos infectamos por la larva y hacemos un foco infectivo, hacemos infectividad o nos enfermamos por la larva, no por el adulto. Entonces, en ese caso, nosotros somos netamente paraténicos. El reservorio yo les había hecho que es un hospedero diferente, en algunos libros igual al definitivo, o puede ser igual al definitivo, acá dice que es diferente. El parásito puede sobrevivir y mantener un foco infeccioso. Les había hecho el ejemplo de que Sebastián viaja a la selva y cuando se va a la selva se infecta por, ya pongámosle, malaria, ya me infectó de malaria. Entonces, como ya me infecté de malaria y allá tenemos el mosquito anófeles que nos va a picar, allá yo puedo seguir infectando a más personas de malaria. Pero ¿qué pasa si Sebastián viajó a Perú, a Lima, y acá no tenemos al mosquito que infecta a los demás de malaria? Entonces yo me quedo con la malaria, yo me muero de malaria, pero no puedo contagiar a nadie de malaria. Entonces yo soy simplemente un reservorio. Yo soy alguien como recesivo. No puedo infectar a nadie más. No puedo pasarle a nadie más. Ese es un pequeño ejemplo que usaron hace tiempo. Ya. Los vectores, teníamos dos tipos de vectores. Son artrópodos o animales invertebrados que transmiten el parásito al huésped. Tenemos el mecánico y el biológico. Recuerden que el biológico, el símbolo hacia arriba porque transmite más fuerte la infección. Puede transmitir una transmisión efectiva y prolongada. Y el agente puede tener fases asexuales dentro del vector usualmente. El mecánico, por otro lado, es aquel que solo transporta al agente en sus patitas. Como les dije, las moscas suelen transportar amebas no patógenas o patógenas en sus patitas. Amebas, bacterias. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me como mi manzanita? Y acá esta mosquita se posó mi manzanita. Yo me infecto por todos estos de acá. Entonces, uno de los mecanismos de infección, recuerden que todos los que iban por vía fecal oral empezaban en ano y terminaban en mano, boca. Entonces, uno de los mecanismos de infección era ano, vector mecánico, mano y boca. O sea, recuerden esa jugada que el vector mecánico puede transmitir a los agentes sin modificarlos y es una transmisión posible, pero una transmisión efectiva y prolongada la transmite el vector biológico, que es aquel que cuando nos pica recién nos transmite.
Son algunos conceptitos importantes. Parasitismo obligatorio, que es imprescindible, facultativo, que son seres de vida libre que pueden elegir, como las amebas de vida libre, accidental, que suelen ser especies que no corresponden biológicamente, como de un murciélago, de un camello, que se adaptaron al hombre y nos parasitaron. Las vías, ahí ya se las saben, son 5: cutánea, sanguínea, oral, nasal, ocular. Los mecanismos son varios. Ya, bueno, recuerden con las amebas de vida libre, simplemente que tenemos la Naegleria fowleri, que es altamente mortal, o sea que es muy aguda, o sea, les va a venir el cuadro ya en la necropsia usualmente. El cuadro suele ser de 1 a 4 días, ya presenta síntomas, suele ser la noche siguiente. Muy importante saber el proceso de entrada de este parásito, cómo entra. La Naegleria fowleri entra por las narinas, por la fosa nasal, penetra en la vía nasal. Luego entra la lámina cribosa, la placa cribosa, y la placa cribosa arriba tenemos neuroepitelio olfatorio, que son como ramas accesorias del nervio olfatorio. Y ahí van a entrar luego al nervio olfatorio, y del nervio olfatorio van a entrar al espacio subaracnoideo. Y recuerdan que viene el espacio subaracnoideo líquido cefalorraquídeo. Entonces, en ese líquido cefalorraquídeo van a estar las neglerias, y esas neglerias van a entrar después al parénquima cerebral, que nutre, porque el líquido cefalorraquídeo nutre el parénquima cerebral. Por ende, si nosotros somos cracks y logramos diagnosticar rapidísimo ¿cuál sería un estudio posible a realizar? Observación en fresco del líquido cefalorraquídeo, en el cual vamos a observar los trofozoitos móviles. Si somos cracks y nos dimos cuenta rapidísimo de que era una meningitis amebiana, porque usualmente nosotros pensamos en meningitis en bacterias. Tenemos Haemophilus, Klebsiella, varias bacterias que pueden causar meningitis. Pero si ustedes son cracks, ¿se acuerdan de que Sebastián les dijo, si va a la piscina, tiene antecedente de haber nadado en agua estancada, es niño y tiene un cuadro brusco, no insidioso, un cuadro brusco y agudo, entonces ahí ustedes sospechan de esta ameba, Naegleria fowleri. ¿Y qué enfermedad causa? Ya la morfología para ustedes. Importante nomás, el trofozoito es infectante, estadio infectante. Recuerden que infectante es aquel que entra al humano y diagnóstico es aquel que diagnosticamos. Entonces acá, tanto diagnóstico como infectante va a ser trofozoito. El flagelado es muy difícil de verlo, se suele ver en lagunas estancadas, pero del ameboide, importante, el lobopodio, que tiene la forma Roma, que es su pseudópodo por donde se mueve. La enfermedad que causa meningoencefalitis amebiana primaria, muy aguda. Y nosotros podemos, usualmente, ¿cómo se diagnostica? Ya en la muerte, en la necropsia, se suele ver ameostomas. O sea, es bien difícil de diagnosticar. Por otro lado, tenemos otras un poquito más monces, si se puede decir, que también se contagian mediante contacto con aguas estancadas, pero también pueden ser contagiadas por polvo, suelo, ramas. Acá también se puede contagiar mediante el ingreso por las fosas nasales, causando una encefalitis amebiana granulomatosa. Recuerden granulomas, que es un tipo de necrosis que puede causar en el cerebro. A la larga, este es un cuadro subagudo o crónico, o sea, un cuadro crónico de más de meses, de muchos meses, o un cuadro subagudo de 10 días que puede causar queratitis, o sea, daños en la córnea y daños en la piel, dermatitis. Porque otras formas de entrada son ocular y cutánea. Ya, un caso, discúlpenme el término, pero un poquito pendejo que les podrían venir, que ya viene en el ENAM, así ya es bien difícil, es chica que estaba usando lentes de contacto y no los limpió bien. Entonces, si es chica que estaba usando lentes de contacto y no los limpió bien, ¿qué sospecho yo? Sospecho una queratitis por acantamueva en algunos casos. O sea, puede ser. Ahí ya le mando un estudio, vemos el estudio, vemos un poco de líquido corneal, evaluamos si encontramos los trofozoitos o los quistes, ya sospechamos de esto. Porque recuerden que nosotros, al usar lentes de contacto, los que usan, yo no uso, tienen que limpiarlos de una manera bastante minuciosa. Ustedes tienen su amebicida y que les viene en su frasquito chiquito, lo limpian. Entonces recuerden. Ocular puede ser por contacto con lentes de contacto o también por polvo, suelo o raspado con una tronco o algo así. Cutánea, dermatitis suele ser raspado o herida producida con la tierra, o sea, alguien que se cayó en la tierra y se hizo una herida, le formó dermatitis por acantamueva y así. El más frecuente de los parásitos que forman encefalitis amebiana granulomatosa es la acantamueva también. Acantamueva. Tanto quiste como trofozoitos son infectantes.
Acá importante en morfología, acantopodio. Encefalitis familiar granulomatosa. Y en el 80% de los casos suele ser la acantamueva. Luego sigue la balamutia, la sapinia, las otras, que también pueden causar el mismo cuadro, que pueden ingresar también por vía nasal, que también es infectante el trofozoito, el quiste. Solo la morfología es muy distinta, ya que este es mucho más grande. Los pseudópodos son en forma de coliflor, ya no son en forma de tijera puntiaguda, como podían ver acá, tijera puntiaguda, cantopodio. Y bueno, la morfología es lo que varía usualmente. Como pueden ver, son mucho más grandes, el núcleo es más central, tiene su capa externa, pero también puede entrar por la vía de la piel, generando úlceras, también puede entrar por vías respiratorias altas, y no está muy bien estudiado si puede entrar por los ojos o no, pero algunos libros lo ponen que sí. Pero recuerden, si ustedes les ponen lentes de contacto, suelen sospechar por acantamueva primero. Suelen sospechar. Ya si acuerdan la morfología de piensan también en ¿no? Pero más es acantamueva. Sapinia, no creo que les venga, pero es un parásito que tiene dos núcleos y causa todo lo que hemos visto en lo anterior. Y se ha visto en ganado. Listo. Hay un pequeño repaso de las tres primeras clases. Y acá vamos a usar una pequeña diapositiva para ver los otros temas que creo que están un poco pateando. A ver, en Tenia los veo ahí un poco preocupado por el tema, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo, un pequeño esquema, vamos a recordar la Tenia. Entonces la Tenia empieza acá. Tenemos a nuestro chanchito, que está todo tranquilo. Acá el chanchito. Entonces, ¿qué pasa con el chanchito? ¿El chanchito qué va a tener? El chanchito va a tener las larvas cisticerco en sus tejidos. Va a tener las larvas cisticerco en su tejido muscular usualmente, pero también lo puede tener en el corazón o en el cerebro. Pero va a tener ya las larvas cisticerco acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy a una chicharronería. Y en esa chicharronería me sirven esta porción de cerdo con su larva cisticerco. Perdón, el dibujo, estamos apurados. Me sirven esta porción de cerdo con su larva cisticerco, pero me la sirven cruda, porque recuerden que a altas temperaturas muere la larva cisticerco. Pero si no la cocinan bien, la carne está rosadita, bueno, ya. Pero yo estoy en Cusco, yo estoy feliz, entonces no le voy a malograr el día a la chef diciéndole que está mal cocido, entonces me lo como nomás. Yo me lo como nomás. ¿Y qué pasa si yo me como esta larva cisticerco? Yo me como esta larva cisticerco y como es larva, que recuerden cuáles son los estadios de Tenia. Teníamos el huevo, que es este acá con su embrión de hexacanto, bla, 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 su doble corona radiada, bla, 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 que ya les he explicado. La larva cisticerco, su celulosae, que es como un chichoncito al medio. Y la tenia adulta grande, que en caso de Solium vive solita. No, en caso de Saginata puede haber múltiples tenias y son mucho más largas. Pero Solium vive solita. Entonces, por eso le llaman la tenia solitaria. Ya, entonces me como esta larva cisticerco. Y el estadio de la larva cisticerco, ¿quién le sigue? El adulto. Entonces, ¿qué pasa? Esta larva cisticerco va a entrar a mí, va a pasar por mi esófago, va a pasar por mi estómago, va a pasar hasta mi intestino delgado, por el duodeno. Y ya por acá, esta larva cisticerco ya empieza a convertirse en en una tenia adulta. Y acá, en el yeyuno y en el ilion, se convierte en tenia adulta. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Hasta que empieza a tener proglótides maduras. Recuerden que las partes el minto son el escólex, que es la cabecita, que puede tener múltiples características. En el caso de esta tenia, tiene su corona, tiene no tiene dientes. O sea, eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso. Acá no me interesa mucho la forma del Scolex. La pueden estudiar para que sepan diferenciar una saginata de una solium, de una multiceps, pero acá lo importante es que sepan. Tiene proglótides, tiene Scolex, que es la cabeza, y proglótides grávidas, proglótides inmaduras y proglótides grávidas. Recuerden que la tenia es hermafrodita, entonces se reproduce sola. Proglótides grávidas es donde están los ovarios y los huevecillos. Las inmaduras es donde aún no está formado bien los ovarios, los huevecillos, ni la parte masculina de la reproducción de esta tenia. Entonces, cuando ya tiene proglótides maduras, empieza a tener huevitos.
Acá tiene 5 o 6 ramas uterinas. Ya, entonces empieza a tener huevitos. Esos huevitos van a ser botados en las heces. Ya, acá boto huevos en las heces. ¿Y qué pasa con los huevos? Ya, entonces, primera historia. ¿Qué pasa si yo me infecto por la larva cisticerco? Yo hago teniasis. ¿Y quién hace teniasis? Solo el humano. El humano nomás puede hacer teniasis. ¿Y cómo diagnostico la teniasis? Mediante un estudio coproparasitológico en heces en busca de huevos. En busca de huevos. O sea, la teniasis es un parásito intestinal de intestino delgado que causa diarreas que se encuentran en huevos, que se encuentran los huevos en las heces. No hay mucho estudio que hacer ahí. Pero ¿qué pasa si yo no soy una persona muy limpia y me como los huevos de distintas formas? O sea, me los puedo comer mediante mal lavado de manos, mediante coprofagia o mediante cualquier método en el que esos huevos puedan llegar a mi boca, un vector mecánico, cualquier cosa. Pero ese huevo llega a mi boca. ¿Qué pasa si este huevo llega a mi boca? ¿Cuál era el siguiente estadio del huevo? El siguiente estadio del huevo era la larva cisticerco. Pero la larva cisticerco, ¿cómo afecta al humano? ¿Cómo afecta al humano? Al humano lo afecta ya no haciéndole teniasis, que era una diarrea que se podía solucionar con un tratamiento de praziquantel de una semana. O sea, era más sencillo, que botabas toda la tenia o incluso podía llevar a cirugía, pero otro tema. Acá, en cambio, este huevo, si yo me lo ingiero, me puede afectar de distintas formas. Puede afectar a músculo liso, igual que al cerdito, ya que acá estamos actuando como intermediarios. Recuerden que acá este hombre es definitivo, el que tiene teniasis. Este hombre actúa como intermediario, porque puede tener ambos, no sabemos. Puede tener ambos. Actúa como intermediario haciendo cisticercosis. Porque recuerden, ¿cómo hace el chanchito para tener cisticercosis en sus músculos? Ingiriendo estos huevos de la basura, de los heces del humano que ha tenido teniasis. Pero si yo ingiero también esos huevos, me puede afectar a músculo esquelético, me puede afectar a músculo cardíaco. Bueno, vamos a dibujar un corazón así nomás. Me puede afectar a músculo cardíaco, haciendo cisticercosis cardíaca. Y más peligroso aún, bueno, vamos a ir en menos peligroso, más peligroso. Ya, músculo esquelético, músculo cardíaco, ojos, puede afectar a ojos, puede afectar a ojos. Y por último, pero más peligroso, al cerebro, que es por lo que ustedes están estudiando esto. Entonces puede afectar al cerebro, ahí uno. Y en la tomografía o resonancia se van a ver los múltiples larvas cisticerco dentro del cerebro. Entonces, ¿cómo me infecté yo de la larva cisticerco? Mediante malos hábitos de higiene, ingiriendo los huevos. Ingiriendo los huevos. Esto se diagnostica por coproparasitológico o examen directo en heces. Examen directo en heces. O examen seriado de heces. Bueno, como quieran llamarlo. Examen directo, microscópico, examen en heces. En cambio, este se diagnostica por Western blot o exámenes indirectos, porque no vamos a poder hacer una biopsia de cerebro, una biopsia de ojo, una biopsia de corazón, etc. Entonces, a la sospecha, primero la primera sospecha se hace con exámenes de imágenes, imagenología. La imagenología es útil solamente en cisticercosis de cerebro o bueno, en cisticercosis en general. Acá podemos hacer una tomografía, que es muy bien utilizada ya que calcifican estos, o también una resonancia si hay plata en tu hospital, porque la resonancia es la que mejor muestra cerebro. Entonces, después de esto, ustedes ya pueden solicitar un Western blot para recontraconfirmar si no son tan hábiles. Y el Western blot es 100% sensible. Y ahí ustedes ya tienen el diagnóstico de cisticercosis. Entonces, hay un pequeño repaso de tenia, que es lo que más he visto que les ha asustado. Hemos visto también varios parásitos, primera clase. La siguiente veremos algunas cosas más. Y la última semana vamos a hacer un repaso general. Ahora vamos a ver los parásitos del día de hoy. Así que despierten. Para los que no me han escuchado y ya sabían todo, vamos a ver los parásitos que tocaba el día de hoy. Que son parásitos sencillos, pero son muy útiles en la práctica clínica. A ver, ya. Entonces, los parásitos que vamos a ver hoy son la entamoeba, las amebas intestinales y un parásito de los cilióforos o de los ciliados, que es el único parásito que afecta a los humanos, que es el Balantidium coli.
Recordemos que la división de los parásitos se dividía en parásitos del reino animal. Ya pongamos del reino animal, si se puede decir así, según la U. Acá tenemos los protozoarios, protozoos, y tenemos los metazoos. Los protozoos se van a dividir en cuatro grandes grupos que van a estudiar ustedes en estas clases. ¿Cuáles son esos grandes grupos? Son los del grupo apicomplexa, o también llamados apicomplexa, o también llamados coccidios, coccidios, o también llamados, a ver, apicomplexa, coccidios, esporas. Son los tres nombres que le dan o que les han dado durante todas las generaciones. Son esos tres nombres, apicomplexa, coccidio, esporas. ¿Y quiénes estaban ahí? Habíamos visto al toxoplasma y a los tres coccidios intestinales, que son Cryptosporidium, Cyclosporidium y Cistoisospora. Los tres son importantes, entonces cuatro con la toxoplasma. Luego tenemos al grupo de los ciliados o cilióforos o cilióforos con pH, cilióforos. Se me complica escribir con este mouse, el otro era más fácil, pero ya bueno. Ciliados o cilióforos, que acá vamos a tener a Palantidium coli, que hoy día vamos a hablar rapidito. Flagelados, que hasta ahora hemos visto flagelados a una de las amebas de vida libre, que si recuerdan era la Naegleria. Hemos visto de flagelados a la Yardia, también hemos visto de flagelados. Y también van a haber otros flagelados, hay varios flagelados. Y otro, el grupo de las amebas, que hemos visto las amebas de vida libre y las amebas intestinales. Muchos autores las dividen así y esta es la división que a mí más me gusta. Las amebas intestinales están incluidas dentro de las amebas. Ya, los metazoos o multicelulares, estos son unicelulares. Los metazoos o pluricelulares van a dividirse dentro de ellos los céstodos, perdón, los helmintos, me estoy equivocando, helmintos, los helmintos, que son mal llamados, o bueno, llamados, conocidos como los gusanos en general, y los artrópodos, muchos artrópodos que pueden parasitar. Y no me refiero a los mosquitos que transmiten algunos parásitos. Yo me refiero en artrópodos a los zoceles, a que es una araña, me refiero a las tundras, a los piojos, a todos esos, que vamos a ver en la última parte del curso. Los helmintos, recuerden que se dividían en platelmintos y nemátodos. Entonces, los platelmintos van a dividirse en céstodos. ¿Quién es el céstodo más conocido? La tenia, solium, bueno, las tenias en general son céstodos, también se les llama tenias en general. Los helmintos entonces son los gusanos, que pueden ser gusanos planos. Dentro de los gusanos planos tenemos los céstodos, que son los planos largos. Los planos largos, uno de ellos es la tenia. Luego tenemos también los tremátodos. Los tremátodos son aquellos que tienen forma de hoja. Uno de ellos es el Paragonimus, por ejemplo, forma de hoja. Tremátodos son los planos, o sea, planos que no son largos, son planos en forma de hoja, chiquitos, planos. En cambio, estos son planos largos, pero planos, como las tenias. Los nemátodos son cilíndricos como los gusanos de la papa, como los gusanos de jardín. Por eso les suelen llamar gusanos de papa, gusano de jardín o gusano cilíndrico, como lo quieran llamar. Los nemátodos tenemos a la ascaris, que vamos a ver muchos después. O sea, ahorita esto no es muy importante. Es importante saber la división, protozoos, metazoos. Y ahora vamos a ver uno del grupo de los protozoos, que son las amebas intestinales, que solo una es patógena en el humano. Solo una es patógena en el humano, las amebas intestinales. ¿Y cuál es? Tú me dirás, Sebastián, pero acá tú me has puesto dos, no es solo una. No, pues, pero acá se le llama complejo entamoeba histolítica dispar. Histolítica dispar y últimamente se pone una que es la Moshcluvi, algo así se llama, ¿ya? Moshcluvi. Pero la única patógena es la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica es la única ameba intestinal patógena. ¿Y por qué entonces le ponen complejo entamoeba histolítica dispar? ¡Qué confuso! ¿Es por gusto? No es por gusto. Es porque morfológicamente estas tres, la Moshclovi, la dispar y la histolítica, son idénticas. O sea, ustedes
no van a diagnosticarla al toque nomás en el microscopio mediante la prueba directa. De que se hace la prueba directa y que sigue siendo un gol estándar, sobre todo en lugares donde no pueden hacer estudios muy complejos, sigue siéndolo. ¿Por qué? Porque el PCR demora, el ELISA demora. Entonces, para diferenciar uno del otro, mejor empiezo tratamiento. O sea, ya tiene un absceso, tiene todo el cuadro. Entonces ya supongo, le pido un coproparasitológico, le pido un examen en heces y observo ya un quiste. Al observar el quiste yo digo, de una vez lo trato. Es entamoeba histolítica dispar, pongo en mi RP. No voy a estar esperando ya el estudio. Igual le pido el estudio para diferenciarlo, para temas de investigación, etc. Pero yo voy a tratarlo ni bien tengo el complejo. Entonces empecemos ya a estudiar esto. El complejo entamoeba histolítica dispar, el dispar es 10 veces más frecuente que el histolítica, pero son idénticas y la única patógena es la histolítica. El estadio infectivo es el quiste tetranucleado, ya que hay quistes inmaduros y quistes maduros, quistes binucleados, quistes mononucleados, pero el tetranucleado, el que tiene sus 4 núcleos, su pared quística densa, su queratina alrededor del núcleo, todo eso, ese es el que va a infectar. La vía de infección es la oral. Entonces la vía de infección es oral. Y si las boto por las heces, entonces ¿cómo sería el mecanismo? Primer mecanismo, ano, suelo, mano, boca. Termina en ano, empieza en ano, termina en boca. Ano, mano, alimento, boca. Termina en ano, empieza en ano, termina en boca. Empieza en ano, suelo, vector mecánico, alimento, boca, termine en boca. Entonces, todos los que empiecen en ano y terminen en boca son posibles mecanismos para la entamoeba histolítica o dispar, ya que sale por mi ano y entra por mi boca. O sea, sé que suena un poco mal, pero así es. Ano, suelo, mano, boca. Ano, mano, alimento, boca. Ano, suelo, vector mecánico, alimento, boca. Esto viene en el examen. Ya, periodo de incubación de 7 a 10 días. Entonces el periodo de incubación va a ser de 7 a 10 días. No es ni tan agudo ni tan crónico, pero de 7 a 10 días hasta que empiece el primer síntoma o hasta que empiece a causar síntomas. Pero puede llegar a ser un periodo de infección de hasta 4 meses. ¿Por qué hasta 4 meses? Porque los abscesos tardan en generarse. O sea, no es que el absceso entre el parásito, va de frente al hígado y me hace un absceso. No, es que entra al hígado y demora meses en hacer el absceso. ¿Y por qué digo hígado si ahí dice abscesos extraintestinales? Porque mira, el absceso extraintestinal lo puede causar en el hígado principalmente, luego en pulmones y luego en cerebro. Puede causarlo en los tres, pero principalmente llega por vía hematógena al hígado. Entonces, eso es lo que causa. Y de forma aguda, ¿qué es lo que me puede causar? ¿Qué es lo que me puede causar de forma aguda? De forma aguda me puede causar una disentería. Entonces, el cuadro clínico, al llegar después de 7 a 10 días, va a ser una disentería amebiana, que es muy diferente a la disentería bacilar o bacteriana. Es una disentería también con diarrea mucosa sanguinolenta, pero va a tener distinto cuadro y vamos a aprender a diferenciarla en un rato. Va a causarme posible peritonitis, una peritonitis, puede causar una peritonitis o megacolon tóxico porque empieza a inflar todas las, todos los órganos y se puede ver esto con una radiografía sin contraste, el megacolon tóxico. Ya, entonces pasemos ya al ciclo de vida, que es bastante importante y es bastante importante que sepan leer esto. Colonización no invasiva, infección intestinal, infección extraluminal o extraintestinal, porque esto hace diarrea por intestino grueso. Recuerdan que les dije, en intestino delgado la diarrea es una diarrea que suele ser líquida porque en el intestino delgado se absorbe más del 60% de los líquidos. En el intestino grueso es una diarrea más consistente, pero con moco y sangre, porque la mucosa del intestino grueso suele botar mucosidad y suele, como está más cerca al ano el intestino grueso, suele ser la sangre un poco más rutilante y más llamativa, más de un color más llamativo. A esto se le llama hematoquesia, que es una sangre un poquito más, una sangre de origen intestinal un poquito más llamativa. Entonces, acá, ¿por qué son importantes estos términos? Vamos a ver. Primero, bota por las heces
que están todo estadio. Mira, esto es importante. Infectante como diagnóstico, bota un quiste por las heces. Un quiste tetranucleado que parece que aún no está tan maduro. Pero bueno, es un quiste tetranucleado botado en las heces. Ingiere un quiste maduro mediante todos estos mecanismos de acá. ¿Y qué es lo que pasa? Entra por mi boca, pasa por el esófago, llega al estómago, pasa por el cardias, por el píloro, termina pasando por el duodeno, pasa por el duodeno, por las cuatro porciones y yeyuno, y por el ilion empieza la desenquistación. ¿Qué es la desenquistación? La desenquistación es en el momento en el que el quiste eclosiona. ¿Cómo eclosiona? Recuerda que yo les dije que el quiste suele ser una forma defensiva de un parásito, usualmente los que tienen quiste y trofozoito. Se vuelven trofozoito cuando están cómodos y pueden bailar dentro de su hábitat, o sea, dentro del intestino delgado, dentro de las lagunas estancadas, son trofozoito porque están en su tierra. Pero cuando no están en su tierra y se sienten incómodos, se vuelven quistes maduros para poder sobrevivir un tiempito más. Esos quistes, esa enquistación, es una forma de sobrevivencia, es un mecanismo de sobrevivencia, de evolución del parásito. Entonces, al eclosionar, eclosiona y forma el trofozoito, que es este de acá. Acá tenemos el trofozoito ya bailando, ya queriéndose reproducir. Entonces, ¿cómo se reproducen las amebas usualmente? Por división binaria. Se reproducen por división o fisión binaria. Entonces, acá pueden ver cómo hace la mitosis, la división binaria. Se multiplican y forman varios quistes. Los quistes van madurando. Los trofozoitos se dividen y siguen parasitando, siguen colonizando, siguen colonizando. Pero la colonización no invasora empieza acá, empieza en el intestino transverso, en el colon transverso. La infección intestinal ya había empezado desde el ciego, desde la primera porción del colon ascendente, incluso desde la última porción del intestino delgado. Y la infección extraintestinal ya termina por acá, ya en la última fase, ya por el ano, por el colon descendente. Ya, pero lo importante acá es la colonización que ya empieza a ser invasiva desde acá. Una colonización bastante, o sea, es bastante rápida, una colonización. ¿Y a qué me refiero con la colonización? Colonización en el colon, que hace una multiplicación muy rápida y se empiezan a formar varios quistes. Varios quistes que van madurando conforme llegan a ser la infección extraintestinal. O sea, van madurando, van madurando, van madurando, hasta que llegan a ser todos quistes tetranucleados. Y esos quistes tetranucleados salen por las heces y siguen madurando en el exterior hasta llegar a ser ingeridos por el humano. Hasta ahí, todo normal con el ciclo de vida del parásito. Pero ahora el ciclo de vida del parásito dentro del humano. ¿Qué puede causarme? Yo les dije que podía causarme abscesos extraintestinales. ¿Dónde? En pulmón, digo, perdón, en hígado, abscesos hepáticos, intrahepáticos, que van a causar esta tríada que vamos a ver después. Abscesos pulmonares y abscesos cerebrales más raros, los cuales recuerden, el absceso no entra a cirugía rápido. Primero se le hace un DREN, luego del DREN se le hace o sea, primero hay que evaluar. Si el absceso es muy grande, se tiene que operar. Pero si el absceso no es muy grande, primero se hace un DREN, se hace un manejo médico con antibióticos y luego ya se evalúa si se necesita sí o no la operación. Pero bueno, entonces vamos a tener cerebrales, pulmonares y hepáticos. Hasta ahí todo bien. También puede causarme una disentería, que es una diarrea. Recuerden, disentería suele ser una diarrea fuerte, muy grave, incluso en bacterias, que suele ser una diarrea mucosa, que suele deshidratar al paciente. Una diarrea mucosa. Un megacolon tóxico, que recuerden que es que se inflama todas las vísceras. Una peritonitis también puede causar. Y en morfología, ¿qué me interesa saber? En morfología me interesa saber del trofozoito, que tiene su pseudópodo al igual que los otros amebas, que tiene su vacuola de alimentación con glóbulos rojos y su endosoma con su núcleo central y su cromatina condensada alrededor. ¿Ven? Su cromatina condensada alrededor. Tiene un quiste tetranucleado con su pared quística eh, y nada más su quiste tetranucleado con pared quística. ¿Y cómo se ve en el lumen esto? ¿Cómo se ve toda esta infección en el lumen? Lumen es la luz donde está el intestino. Como pueden ver acá, este es mucosa de intestino grueso. Y como pueden ver acá, entra primero el quiste
tetranucleado. A ver, ¿dónde entra? Ah, no, esta es la división. Entonces, empieza el trofozoito. El trofozoito empieza a dividirse por fisión binaria, empieza a multiplicarse por fisión binaria. Pero este trofozoito ya se adhiere a la mucosa. Entonces, en los que ya se adhirieron a la mucosa se reproducen ahí en la mucosa y por contigüidad con las células que están ahí, se adhieren a esa mucosa y no permiten que realicen su función normal de absorción de nutrientes o de formación de las heces en general. Entonces se adhieren a la mucosa y no llegan a formar heces ni a absorber nutrientes, entonces forman una diarrea. Pero mientras están en esa diarrea, ¿por qué estas no salen por las heces? ¿Por qué los trofozoitos no salen por las heces, solo los quistes? Porque ellos se adhirieron a la mucosa, entonces ellos se quedan dentro del intestino. Pero quienes están en la luz del intestino, los quistes que van botando los trofozoitos por división. ¿Y cómo se bota primero un quiste? Como prequiste. Este prequiste tiene un núcleo. Luego se forma un quiste uninucleado. Luego se forma un quiste binucleado. Luego un quiste binucleado, pero con cromatina dispersa, o sea, todavía no bien formado. Y luego se forma el quiste tetranucleado ya a punto de salir. Y sale el quiste tetranucleado en las heces. Un datito importante. La triada del absceso hepático es fiebre más de 38, incluso más alta, fiebre alta, a 40 llega bien alta, leucocitosis mayor a 11.000 y sudoración profusa. 11 y sudoración profusa. Ya, acá tenemos un poco de la morfología, acá tenemos cómo es el trofozoito, que tiene su ectoplasma, su endoplasma, núcleo esférico con carizoma central puntiforme. Y el hospedero definitivo es el humano y el perro. Acá puse solo el humano porque el CDC dice solo humano. Seguro en las clases les han puesto perro. Ustedes ténganlo como perro puede ser. O sea, perro, punto de interrogación. Humano, sí o sí, hospedero definitivo. Hospederos intermediarios que transportan al parásito en fases inmaduras o que transportan al parásito pero no hacen la infección. Moscas y cucarachas, porque les dije que vector mecánico también puede ser. Reservorio, monos, perros y cerdos que pueden tener el estadio, pueden infectarse pero no pueden contagiar. Pueden incluso botar estadios pero no contagian y no evoluciona dentro de ellos el atrofozoito. Entonces se queda como quiste dentro de ellos. El hábitat, el intestino grueso, desde el ciego hasta el recto. O sea, el hábitat es todo el intestino grueso, teniendo distintas fases dentro del intestino grueso. La primera fase de infección intestinal inicial, colonización en el intestino transverso, en el intestino descendente recto y ano, la infección extraintestinal. Listo. La clínica, vamos a tener clínica intestinal como megacolon, peritonitis, disentería y clínica extraintestinal de abscesos. El diagnóstico quiste en heces. También se puede desarrollar un PCR serología para distinguir las tres formas biológicas, histolítica, dispar y Moslowski. Acá tenemos las diferencias entre disentería amebiana por entamoeba histolítica y disentería bacilar o bacteriana por distintas bacterias. La principal causa de disentería bacilar es la E. coli enteroinvasiva, la principal causa, pero igual tengan en cuenta todas las demás, Shigella, Salmonella, etc. Ya bueno, acá la presentación puede durar varias semanas, acá es mucho más rápida. Acá se trata con antibióticos, obviamente, con antibióticos de espectro bacteriano amplio. Acá se trata con metronidazol, usualmente. Puede usarse para momicina, pero el principal es metronidazol. Acá las heces pueden llegar a ser semiformadas, pero con mucha sangre y moco. Acá las heces son líquidas desde el principio, porque suele afectar también parte del intestino delgado y porque es mucho más rápida. Y acá puede causar prolapso rectal, porque acá las diarreas son explosivas y rápidas, o sea, y es un curso rápido. Entonces puede llegar a causar un prolapso rectal o una proctitis. Acá eso es mucho más raro que cause una proctitis. La pérdida de peso es menor porque las diarreas no son tantas cámaras, o sea, no hace tantas cámaras. Y acá la hepatomegalia es frecuente, acá no es muy frecuente la hepatomegalia. Y acá dice que no suele haber leucocitos en heces, pero sí hay leucocitosis. Y esto es importantísimo. Este es el hallazgo clínico, bueno, hallazgo de laboratorio más importante dentro de la endoscopía. En la endoscopía vamos a ver úlceras en el colon, en la colonoscopía, perdón, con botón en camisa. Ese es el datito.
úlceras de botón de camisa. Eso ya es sinónimo de disentería mediana o por entamoeba histolítica. Lo demás ya no es tan importante, pero ustedes me los leen, me los leen. Ya. Acá es una mebicida intraluminal, bueno, también ya. Ya. Hasta acá es toda la clase de hoy, es lo importante, pero vamos a terminarla de una vez porque pensé que no me iba a quedar tiempo. Ya. O sea, hasta ahí, si me han entendido, o si me han escuchado, o si siquiera han dormitado, pero me han escuchado un poco, entamoeba histolítica, hasta ahí es. Esa es la clase de hoy. Pero también tenemos otras amebas no patógenas. Dentro de ellas la dispar, la Moshlovsky, que tienen la misma forma de la entamoeba histolítica, pero tenemos otras que tienen distintas formas, pero también son no patógenas o patógenas oportunistas. O sea, patógenas solamente en pacientes que tienen algún cuadro que podría comprometerlos y desarrollar patología. Dentro de ellas la entamoeba coli. La entamoeba coli, como pueden ver acá, es muy distinta a la entamoeba histolítica de Dispar-Moslowski. La entamoeba coli es mucho más grande, uno. Mira, como pueden ver acá, esta tiene de 10 a 20 micras, de 10 usualmente, y esta de 15 a 30 micras, y acá tiene muchos más núcleos. Como pueden ver acá, tiene 8 núcleos el quiste, hasta 8 núcleos. Tiene su doble envoltura igual, sus cuerpos cromidiales, que son como estas salchichas de acá, que es donde se comen a los glóbulos rojos y eso. Y el adulto y trofozoito también es mucho más grande. El núcleo con cariosoma excéntrico, o sea, no es central, no es puntiforme central, es excéntrico. Y sus vacuolas alimenticias, etc. ¿Y por qué es importante estudiar en Tamueva? Porque puede que ustedes, haya un interno o un estudiante que esté ahí diagnosticando o un residente que esté en el laboratorio, ve una entamueva y dice, oye, esta es la entamueva, 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 pero era entamueva coli, entonces no era muy importante. Entonces van a la historia clínica, si tenía diarrea, pueden sospechar de un paciente inmunocomprometido, porque puede producir cuadros de diarrea en inmunocomprometidos, o sea, en pacientes con VIH, en pacientes con síndrome de DiGeorge o en pacientes con diabetes, o sea, en pacientes que no tienen la inmunidad. Bien, en cuanto al ciclo de vida de todos los parásitos que les voy a explicar ahorita, que son todos los de acá, como pueden ver, igual, tiene exquistación en el intestino delgado, o sea, sale el quiste del intestino delgado, pero el trofozoito se divide en el intestino, en el colon transverso, en el colon transverso. ¿Qué más es importante acá? Bueno, la mosca y la cucaracha también pueden ser vectores, se infectan por vía oral, la acción patológica no tiene acción patógena, la acción patógena en inmunocomprometidos puede ser dolor abdominal, flatulencia, tenesmo, vómitos, náuseas, anorexia, etc., pero no es muy importante, o sea, no llega a causar nada importante incluso en los de VIH. O sea, ya hemos hablado de varios cuadros que afectan solo a los inmunodeprimidos o a los inmunocomprometidos, pero dentro de ellos, los únicos que causan diarrea fuerte son los coccidios. Estos, la verdad, no causan cuadros muy graves. Hemos hablado, por ejemplo, del toxoplasma también, de estos y de los coccidios, para recordar cuáles afectan a inmunocomprometidos. El estadio infectante quiste, diagnóstico puede ser trofozoito o quiste en heces, con tinción Lugol en examen directo, examen directo. Luego tenemos la Endolimax nana, que es la que se parecía a un huevo frito, el trofozoito. ¿Lo recuerdan así? O sea, en la imagen ustedes van a ver un parásito como huevo frito. A mí me fue muy bien en el examen práctico, no sé si le sigan tomando examen práctico, pero era bien chévere hacer eso. Es un parásito comensal que vive a expensas del hombre, que no parasita, o sea, suele hacer cuadros de diarreas muy raros, o sea, muy, muy raros, más raros incluso que el anterior, pero en el caso que haga, sospechen de que tenía algún cuadro cólico previo o alguna úlcera previa donde pudo haber causado una infección pequeña, pero no es muy común que haga infección. Lo que sí es común es que la encuentren junto a otros parásitos en el intestino y que encuentren los quistes de este parásito también en las heces. Entonces, en la Endolimax nana, el quiste tiene 4 núcleos puntiformes, es mucho más pequeño que la Entamoeba coli. Es una ameba intestinal con 4 núcleos, con cuatro núcleos con cromatina puntiforme
Y el trofozoito es el trofozoito huevo frito, que tiene el núcleo cariosoma grande oscuro, sin cromatina periférica. ¿Por qué se ve como huevo frito? Porque en el Lugol se ve teñido como un huevito frito. Eh, no es muy importante, la verdad, no es muy importante. Lo importante es saber la morfología y las formas diagnósticas. Ya, la Yodamueva Bushley sí es un poquito más importante. Acá sí, ojito, porque puede venir en la práctica o en el examen. La Yodamueva Bushley, el quiste también, núcleo con cariosoma excéntrico como en la entamueva. A ver dónde está acá. Núcleo con cariosoma excéntrico. Como pueden ver, está fuera del lugar. Está ocupando casi toda la cromatina. La cromatina, perdón, está ocupando casi todo el citoplasma. Entonces tiene una gran vacuola iodófila. ¿Y para qué sirve esta vacuola iodófila? ¿Para qué me sirve esa vacuola iodófila? Para diagnosticarlo netamente. Ahora le voy a explicar por qué. El trofozoito tiene pseudópodos romos, tiene cariosoma grande central con cromatina periférica. La cromatina está periférica y tiene su vacuola iodófila también. Por ahí tiene vacuolitas iodófilas. ¿Y de qué me sirve la vacuola iodófila? Entonces acá tenemos el núcleo y la vacuola iodófila. ¿De qué me sirve esta vacuola iodófila? ¿De qué está hecho el lugol? El lugol tiene yodo. El lugol tiene yodo. Tiene mucho yodo. Entonces, ¿qué pasa si la vacuola es afín al yodo? Yodófila. O sea, le gusta el yodo. ¿Qué pasa? Se tiñe de marrón oscuro. A la hora de diagnosticarlo con una tinción de Lugol, van a ver esto de marrón oscuro que incluso parece un núcleo extra. Entonces, es una vacuola iodófila, afín al yodo del Lugol. Porque recuerden, ya para repasar también el examen directo de heces. ¿Cómo hacía yo un examen directo? El examen directo, si estaba en una posta lejana, lo sedimentaba y del sedimento hacía un examen directo. Ese examen directo podía usar solución salina para la movilidad de los parásitos y Lugol para la tinción del parásito en primera instancia. Todos los intestinales se diagnostican así. Entonces, si yo uso Lugol en la Yodamueva busli, ¿qué va a pasar? Se va a teñir de marrón mi vacuola iodófila. Netamente para eso sirve. Blastocystis hominis, un parásito muy extraño, ya que no hay mucha información, ya que hay información diferenciada, la CDC misma se contradice en Blastocystis SP, este es de hominis y este es de SP, y muy rara porque tiene distintas formas. ¿Cuáles son sus formas? Acá es importante que conozcan las formas, más que nada. Tiene su forma vacuolar, o sea, este no es ni una ameba, no es ni un ciliado, no se sabe incluso porque tiene formas parecidas a hongos, si es como una clase de hongo, pero es considerada un parásito del reino animal de la familia Blastocystis. Entonces, tiene su forma vacuolar, que como pueden ver es una vacuola grandota, su forma granular, que es acá una vacuola llena de gránulos, la forma ameboide, que no es una ameba, pero parece una ameba, una forma ameboide, que tiene ya, que es parecida a una ameba, su forma quística, que es parecida a un quiste de una ameba, forma quística, acá, como está acá. Ya, entonces, ¿qué es importante saber? Del Blastocystis hominis, que desenquista en el intestino delgado y también hace infección en el intestino grueso, causando diarreas por intestino grueso. Todas sus formas son importantes que las conozcan un poquito. ¿Cuál es la principal forma que entra o el estadio infectante? El quiste. ¿Cuál es el estadio diagnóstico? El quiste en heces. El quiste entra el quiste de pared gruesa, entra por el intestino delgado, entra llegando hasta el intestino delgado. Llega al intestino delgado y este quiste de pared gruesa se rompe, botando bastantes vacuolas. El quiste de pared gruesa estaba lleno de vacuolas aquí adentro. Entonces, estas vacuolas se botan. Las vacuolas se dividen por mitosis. Estas vacuolas se siguen dividiendo por mitosis hasta formar una vacuola multivacuolar, o sea, una vacuola multivacuolar o granular también llamada. Entonces, hasta formar una vacuola granular. Cuando se forma la vacuola granular, luego se va a ir yendo para los costados el núcleo y va a formar un prequiste. Luego se forma un quiste de pared delgada, el quiste de pared delgada se vuelve en un quiste de pared gruesa y ese quiste de pared gruesa va a seguir rompiéndose formando un círculo vicioso de autoinfección. También, ¿qué pasa si la vacuola no forma un gránulo? Forma más bien
una forma meboide. Si forma una forma meboide, se va directo a formar un prequiste. Y este prequiste luego se forma, después de esquizogonia, se a quiste de pared gruesa. Este quiste de pared gruesa es el que sale por el hospedador y es la forma infectante y la forma diagnóstica. Igual acá, nos infectamos acá por otro lado nos dice que nos podemos infectar por vía fecal oral, tanto por vacuola, por prequiste, como por quiste vacuolado, por quiste de pared gruesa, perdón. Y acá nos muestra todas las formas, la forma quística, la forma vacuolar, la forma de división y la forma granular y la forma meboide. Importante que sepan las formas y más que nada, esta imagen de acá es más importante, que creo que está en las diapos de la U. Inmunocompetentes no suele causar nada, cuadros autolimitados, diarreas. Inmunodeprimidos, diarrea crónica de larga data, compromiso del estado general y pérdida de peso de larga data. O sea, no es una pérdida de peso muy, muy rápida. Balantidium coli, el único parásito de la familia Ciliófora que afecta a los humanos. Ciliófora, mi letra está horrible. Ciliófora o ciliados, como quieren llamarlo. Acá, datitos nomás. El quiste va a tener pared quística, vacuola, micro y macronúcleo. Va a tener dos núcleos. No sé si se pueden ver acá, pero va a tener un núcleo arriñonado y abajito un micronúcleo chiquitito. Entonces va a tener su micro y macronúcleo, que va a ser igual en el trofozoito. Va a tener micro y macronúcleo, sus vacuolas contráctiles alimenticias, su peristoma, su cistosoma, su citoplegio, sus vacuolas, pero lo importante, cilios. Cilios. El trofozoito va a tener cilios, estos cilios que pueden ver alrededor, citopigio, etc. Acá adentro están los cilios. Acá tiene pared celular y adentro tiene los cilios escondidos. Pero acá tiene los cilios acá. ¿Y cómo funciona este parásito? Mediante la ingesta de berro. Berro, usualmente es el berro que nos contagia de Balantidium coli. Pero en general muchas verduras y frutas pueden ser formas infectantes de formas vectores del Balantidium coli, como el agua estancada, el agua no potable que se toma, que tiene muchos fecalitos ahora, 1.5 fecalitos por cada mililitro de agua, o sea, no tomen agua de caño. El quiste va a ser la forma infectante y por la ingesta de agua vamos a ingerir a los quistes maduros. Al ingerir estos quistes maduros vamos a hacer toda la infección. ¿Y cómo cursa la infección? La infección cursa en el intestino grueso, igual desenquista en el delgado y en el grueso se forma la infección. El desenquistamiento, como pueden ver acá, sucede en el intestino delgado y los trofozoitos migran al colon. Entonces desenquista en el delgado, pero coloniza el colon. Forma colonias de trofozoitos en el colon que se ponen en contacto con la mucosa y se agrupan en colonias, causando una acción lítica. Recuerdan que les dije que el colon tiene acá, no tiene ya muchas vellosidades, pero acá tiene las células. Acá digamos células del colon. Ya, estas células del colon va a formar acción lítica dentro de estas células. Entonces los trofozoitos de Balantidium se van a adherir a la mucosa del colon, al igual que el parásito anterior que hemos visto de la centamoeba histolítica. Pero acá no es que por adhesión causa la enfermedad, acá es acción lítica. Mata esto, lo mata y lo mata causando úlceras. Entonces empieza a causar úlceras en esta área por haber matado todo este tejido. Y causa úlceras con infiltración celular. La lisis es favorecida por el movimiento mecánico, bueno, sí, también. Y las úlceras las causa por la secreción de esta cosa de acá, de esta, entre comillas, toxina, la hialuronidasa. Entonces empiezas a ver secreción de hialuronidasa y se causan úlceras intestinales de colon, úlceras de colon. ¿Cómo se divide? Por fisión binaria. Todas las amebas o los cilióforos por fisión binaria. ¿Cómo me infecto? Mediante la ingesta por agua o alimento contaminado, fruta, berro contaminado. El quiste acá lo tenemos. ¿Cuáles son las características del quiste? Membrana gruesa, macro y micronúcleo, vacuolas alimenticias, el trofozoito, cilios, citostoma anterior, macro y micronúcleo, vacuola riñonada. Los hospederos definitivos son tanto el humano como el cerdo. El reservorio puede actuar reservorio del cerdo. Esto no está tan bien, la verdad. Esto no está tan bien. Pero bueno, podría ser hospedero definitivo humano y reservorio cerdo. Reservorio cerdo, póngale más que como definitivo. El hábitat del intestino grueso,
la vía de transmisión la oral y la acción patológica diarrea con moco sangre, clínica diarrea con moco sangre, estadio infectante quiste trofosoditonesis. Hasta ahí hemos terminado con lo de hoy pasando unos 3 minutos con un repaso rápido de todo. A ver, voy a entrar. Lo siento chicos por haberme pasado un poco de la clase, pero quería repasar un poco todo para, porque he visto en los pasitos que había dudas en varias cosas, ¿no? ¿Tienen tiempo o ya tienen que ir a su otra asesoría? Ahorita, bueno.